Bueno, buenas tardes, buenas noches en algunas partes. Aquí en la región norte, pues son las 6 de la tarde. Les quiero dar la bienvenida a esta plática mensual que muy amablemente el laboratorio Siegfried Rein nos ha ayudado en toda la cuestión de la logística, el apoyo que hemos tenido de ellos. Les quiero agradecer de antemano ese apoyo. Y quiero agradecerle al doctor Luis Octavio Sánchez Vargas su amable tiempo para esta plática. Ya hemos tenido un poquito ahí de conversación anteriormente con él y pues estamos en lo que habíamos dicho, doctor, la vez pasada. Está la invitación para nuestro próximo evento, esperando que ya se haga algo presencial y tenerlo puesto en lugares acá en tierras cachanillas. Quiero darle pues un poquito de breve introducción a su currículum del doctor Luis Octavio Sánchez Vargas, cirujano dentista egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de México, doctor en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud por la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, experiencia clínica de más de 20 años en el área de la rehabilitación integral, atención del adulto mayor, prótesis total, ontología estética restauradora y cosmética dental, así como actualización constante en el más alto nivel en México y en el extranjero a través de diplomados, cursos y conferencias. Conferencista nacional e internacional, con una experiencia docente de más de 20 años, maestro de la Facultad de Odontología de la UNAM, y posteriormente el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente es adscrito de tiempo completo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Profesor investigador, desarrollando temas de investigación en microbiología oral y enfermedades infecciosas, desarrollo de biomateriales, evaluación de fármacos, extractos, aceites y desinfectantes de uso antimicrobiano, así como investigación clínica en diferentes áreas como la periodoncia, la odontopediatría, la odontología perinatal, entre otras. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas nacionales e internacionales, así como varios libros, entre ellos El control de infecciones en el ámbito odontológico de la editorial Médica Panamericana. Y en esta ocasión le pedimos al doctor que nos apoyara con un excelente tema, el cual, pues el tema es principios fundamentales para el diagnóstico, manejo y tratamiento de las infecciones odontogénicas. Doctor, pues tiene un amplio y vasto currículum. Le agradezco nuevamente su tiempo y pues los micrófonos son para usted, doctor. Adelante. Doctor Normando, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias al colegio que se tomó la molestia de invitarme, muchas gracias al laboratorio Siegfried, que también está a cargo de este evento. Sin más, vamos a dar comienzo entonces a la plática el día de hoy. Cualquier cosa, si surgiera alguna duda, pues ahí la pueden ir anotando para que al final de la charla podamos resolver las dudas que pudieran surgir. Bien, el tema que nos ocupa el día de hoy es, como ya el doctor por ahí nos dio la introducción, principios fundamentales para el diagnóstico, manejo y tratamiento de las infecciones odontogénicas. Dando un enfoque particular en el aspecto microbiológico y en el manejo particularmente de los antibióticos y de los antisépticos y sustancias que se utilizan a nivel local. Bien, vamos a iniciar explicando un poquito cómo está constituido el microbioma de la cavidad oral. El microbioma de la cavidad oral es uno de los más complejos de todo nuestro organismo. El ser humano va a ser portador. Ahorita vamos a ver si realmente es un portador o es más que un portador de microorganismos que habitan en las diferentes superficies de nuestro cuerpo, y la cavidad oral constituye uno de los ecosistemas, uno de los nichos más importantes de todo nuestro organismo. En cantidad, de hecho, es el segundo microbioma más colonizado de todo nuestro organismo después del colon. Vamos a tener una cantidad increíble de microorganismos que viven en nuestra boca. En términos promedios se habla de una cantidad de 1 por 10 a la 14 microorganismos por mililitro de saliva.
Y recuerden, les comento que es el segundo sitio, el sitio que tiene la mayor cantidad es el colon, y esto normalmente se mide en las heces fecales, donde podemos tener más de 1/10⁻20 microorganismos por gramo de materia fecal. Entonces, estamos en números muy importantes, muy interesantes, y respecto a diversidad, se han descrito plenamente más de 770 especies. Esta es la base de datos, aquí les muestro la base de datos más importante actualmente, ¿sí? A nivel mundial. Está liderada por el Instituto Forsyth, que es filial de la Universidad de Harvard, y bueno, ellos se han encargado de ir alimentando esta base de datos en un proyecto muy importante, muy interesante, similar al del genoma humano. En la última revisión que hice, bueno, estaban descritas, catalogadas plenamente 770 especies microbianas, muchas de las cuales podríamos decir que no han sido incluso todavía, no ha sido posible cultivarlas. Varias de ellas, una tercera parte de estos microorganismos, principalmente bacterias, no se han podido cultivar, ya que las condiciones que requieren son sumamente exigentes, tanto para poderlas pasar a un medio de cultivo como para posteriormente crecerlas. Bien, este microbioma entonces va a estar constituyendo una relación muy importante con nosotros. De hecho, hace aproximadamente unos 10 años, por ahí empezaron a aparecer, poco menos de 10 años, empezaron a aparecer algunas publicaciones que han hecho mucha relevancia, han dado toda la relevancia a estas relaciones entre los microorganismos y el ser humano. Y bueno, a partir de ahí se ha descrito que el ser humano realmente forma una unidad en conjunto con los microorganismos que habitan sobre nosotros. A esta unidad se le conoce con el nombre de holobionte. Podríamos decir entonces que nosotros somos holobiontes, o formamos parte de esa unidad, que es una entidad formada por la asociación de diferentes especies que dan lugar a unidades ecológicas. ¿Sí? La presencia de algunas de estas especies va a estar facilitando el desarrollo de otras, y va a haber una serie de relaciones de complementación metabólica. Hay relaciones donde los microorganismos se ayudan mutuamente. Estamos hablando de condiciones normales, condiciones de salud, donde esta unidad ecológica completa, conformada tanto por los microorganismos como por nosotros, va a estar funcionando de manera única. Y esta unidad va a depender de un aspecto muy importante, que es el equilibrio ecológico. ¿Sí? Va a haber un equilibrio que va a ser dinámico en los diferentes momentos de la vida del hospedador, que en este caso pues vamos a ser nosotros, el ser humano. Y a lo largo de nuestra vida pues se va a ir conformando, se va a ir modificando la composición de este ecosistema tan complejo, y nos va a proporcionar muchísimas ventajas. Realmente el mensaje que quiero transmitir en este inicio de la conferencia es que todos esos microorganismos que durante los últimos 70 años, 50, 70 años, han sido considerados como agentes extraños, en las últimas teorías y los estudios más innovadores, hoy nos hablan de un cambio paradigmático muy interesante, muy importante, donde empezamos a entender que esos microorganismos no son agentes extraños, son parte nuestra. De hecho, nosotros también somos parte de esa relación ecológica simbiótica, y que gracias a la presencia de estos microorganismos podemos obtener múltiples ventajas. Hace un momento comentaba que la cavidad oral, por mencionar el ejemplo, es uno de los sitios más colonizados, 1/10⁻14. Estamos hablando de varios billones de microorganismos que se van a encontrar viviendo en equilibrio de manera normal sobre las diferentes superficies de nuestros tejidos. Esta relación entre los microorganismos y nosotros inicia, aunque hay algunas teorías muy recientes que nos hablan de que probablemente inicia antes,
realmente lo que plenamente se conoce es que esta relación inicia al momento del nacimiento. Nosotros llevamos una existencia estéril dentro del útero materno y al momento de nacer vamos a tener contacto con todos los microorganismos propios del canal de parto, cuando el nacimiento es de manera natural, un parto natural, y con los microorganismos de la piel de nuestra madre y del ambiente hospitalario cuando el nacimiento es por cesárea. De hecho, hoy en día, bueno, se habla, hay una discusión muy interesante, muy fuerte, de cuál es el impacto que puede tener en la forma de nacimiento. Lo que hoy se sabe es que el nacimiento de manera natural va a prepararnos microbiológicamente para los siguientes eventos que van a ir ocurriendo a lo largo de nuestra vida. En ese momento vamos a adquirir en la boca una cantidad de microorganismos muy importante, de microorganismos pioneros. La gran mayoría de ellos van a estar ahí de manera transitoria. A lo largo de los siguientes meses y años se van a empezar a mover, va a haber cambios ecológicos, va a haber por ahí algunos movimientos, pero en una primera instancia lo que más vamos a encontrar viviendo en la boca de un recién nacido van a ser Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Candida, Bacteroides, Actinomyces, Prevotella, Clostridium, ya en menor cantidad, y cuando el nacimiento es por cesárea, de alguna manera esto se puede modificar de manera muy, muy importante, ¿no? Siendo Streptococcus, Staphylococcus, Prevotella y Clostridium, algunos de los microorganismos que más van a encontrarse en la boca de un recién nacido por cesárea. Entonces, estos microorganismos pioneros, ¿sí? van a empezar a colonizar y va a empezar una relación ecológica, va a empezar un establecimiento de esos microorganismos dentro de nuestros tejidos y como les decía, la mayoría de estos van a ser transitorios. Muchos de estos microorganismos van a pasar inmediatamente al tracto gastrointestinal, van a colonizar el intestino, de hecho ahí se va a dar una de las colonizaciones más importantes y la boca y el intestino y todo el aparato digestivo pues forma parte fundamental de la nutrición. Entonces, estos microorganismos de alguna manera nos empiezan a preparar para eso y para las siguientes etapas de la vida. Por supuesto que cada contacto con un microorganismo nuevo va a implicar la adquisición de anticuerpos, va a implicar que se active nuestro sistema inmunológico, que haya un reconocimiento, una especie de inventario de todos los microorganismos con los que empezamos a tener contacto y conforme estos microorganismos no desaparecen, empiezan a bajar en cantidad, van colonizando en mayor cantidad algunos otros conforme vamos creciendo y conforme vamos teniendo contacto. En esta etapa de la infancia, pues tenemos contacto con el exterior a través de la boca, de manera muy importante. Los bebés se llevan todo a la boca, se meten la mano, tratan de probar todo y bueno, eso implica contactos con microorganismos y esos contactos en cierta medida habrá que cuidarlos, que no se sobrepasen las dosis o no tener contacto con microorganismos que puedan resultar peligrosos, pero en términos generales es la naturaleza y es lo normal, lo que va ocurriendo. Quizá hoy en día los cuidados excesivos con los bebés que no tengan contacto y la forma de nacimiento ha venido a causar el aumento en algunas enfermedades que hace algunas décadas no se veían y hace algún siglo, pues no se veían como hoy en día, como son las alergias, por ejemplo, las intolerancias a múltiples alimentos, y esto tiene mucho que ver con la conformación de esos ecosistemas. Entonces, esta microbiota va a irse conformando y un evento muy importante es cuando aparecen los dientes. Cuando aparecen los dientes, los microorganismos que solamente tenían la capacidad de pegarse o de adherirse a las mucosas de la boca, pues en este momento van a aparecer nichos nuevos, con sitios nuevos, con características fisicoquímicas, características ambientales distintas, lo que va a permitir que empiecen a colonizar microorganismos que requieren de ambientes muy especializados. Algunos requieren ambientes con baja tensión de oxígeno o incluso ambientes donde no haya oxígeno y los dientes van a proporcionar de una manera muy importante esta colonización. Entonces, después de la erupción dental,
los estreptococos van a ser los dominantes y van a aparecer en altas proporciones. No es que los otros microorganismos desaparezcan, empiezan a bajar en cantidad, empiezan a quedarse en algunos sitios, en algunas mucosas, y los estreptococos empiezan a dominar. Aparecen en tejidos blandos, en saliva, en lengua y por supuesto en los dientes. Y aparecen microorganismos del género de los actinomyces que empiezan a colonizar a nivel supragingival y empiezan a entrar a los surcos gingivales, también en las fisuras y en la lengua, en la superficie de las glándulas de la lengua. Bellonella párvula, Neisseria, son algunos de los microorganismos que también aparecen en todos los hábitats orales. Aquí incluso puede haber colonización por parte de algunos microorganismos a nivel intracelular. Hay microorganismos que tienen la capacidad de vivir dentro de las células epiteliales y de alguna manera esto empieza a ocurrir cuando aparecen los dientes y cuando los microorganismos empiezan a colonizar los surcos gingivales. Ya empiezan a aparecer algunos microorganismos de orden periodontal con características que pueden ser periodontopatógenas, a pesar de que estamos hablando de un individuo sano, de un niño en el cual apenas erupcionaron los dientes, pueden empezar a aparecer especies como el Agregatibacter actinomycetem comitans, Porphyromonas gingivalis, Tannierella forsythia, Treponema denticola, entre otros microorganismos que conocemos muy bien por sus características patogénicas. Conforme va pasando el tiempo, hay crecimiento, el sistema inmunológico es más activo, va a mantener a raya a muchos microorganismos, mantiene de alguna manera muy importante el equilibrio y también entre las diferentes comunidades microbianas hay un mantenimiento de ese equilibrio. De alguna manera en algunos momentos se disputan los sitios, hay algunas peleas por ocupar sitios disponibles, por ocupar nutrientes, por ocupar algunas sustancias que aprovechan metabólicamente. Todo esto va a permitir que el microbioma vaya madurando y aparecen nuevos microorganismos. Aquí se mencionan algunos. Streptococcus sanguinis particularmente empieza a colonizar los epitelios y empieza a formar parte de esa microbiota de las biopelículas dentales. Conforme el individuo sigue creciendo y dependiendo de múltiples factores, pues empiezan a aparecer microorganismos que se relacionan con la caries, por ejemplo, los estreptococos del grupo mutans, algunos estreptococos del grupo, llamados del grupo no mutans, algunos actinomyces aumentan en cantidades y lactobacillus, por supuesto. Podemos decir en términos generales que esta microbiota, que va a estar constituida por múltiples comunidades bacterianas que viven en equilibrio con nosotros, se van a ver implicadas en una intrincada y sincronizada serie de sucesos interactivos. Va a ser muy dinámica el crecimiento y el desarrollo de estos ecosistemas a nivel oral. Y ambos grupos de células, tanto las células de nuestros tejidos, nuestras células inmunológicas y las células bacterianas, se maniobran y se manipulan mutuamente para obtener ventajas fisiológicas, manteniendo y estableciendo un equilibrio perfecto. ¿Sí? Un equilibrio perfecto que va a depender de múltiples factores que ese equilibrio permanezca. El microbioma ha sido el microbioma que habita o que coloniza nuestra cavidad oral, es el producto de millones de años de evolución. Es un microbioma sumamente complejo y que mantiene a toda costa el equilibrio. ¿Sí? Va a haber constantes interacciones entre los microorganismos, entre ellos y con nosotros. Y como ya lo decía, van a formar esta unidad biológica, ecológica llamada holobionte. Nosotros formamos parte de esa unidad ecológica. Dicho de una manera muy simple e incluso graciosa, de pronto lo llevo a comentar con mis estudiantes, les digo, es como si nosotros los seres humanos fuéramos literalmente un ecosistema con patas, ¿sí? Donde estamos cargando con millones y millones, de hecho son trillones de microorganismos que viven sobre nosotros de manera normal. Y hay múltiples, como ya lo dije, múltiples factores, algunos son inherentes
al hospedador, algunos son inherentes al microorganismo, algunos son extrínsecos y son controlados por el hospedador, por el medio ambiente, y la interacción de todos estos diferentes factores pues va a permitir que se mantenga ese equilibrio y que no se produzcan las enfermedades. Este cambio paradigmático que surge aproximadamente hace unos 8 o 10 años en la investigación a nivel odontológico ha venido a cambiar de manera muy interesante el entendimiento de las principales enfermedades de la boca, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que un estado de equilibrio va a permitir un estado de salud y que la alteración de estos ecosistemas orales va a causar un problema que se conoce como disbiosis, ¿sí? O la pérdida del equilibrio en esos ecosistemas. Y cuando se pierde el equilibrio, empieza a cambiar la diversidad de los habitantes de ese biofilm. Algunos, dependiendo de cuál sea la condición que está causando ese desequilibrio, pues algunos microorganismos van a aprovechar esa condición para poder desarrollarse de una manera mucho más acelerada. Y entonces van a producirse las principales enfermedades de la boca. Hoy las teorías que explican la génesis de las principales enfermedades de la boca, que son la caries y la enfermedad periodontal, así explican el desarrollo de estas enfermedades a partir de un proceso disbiótico, donde hay una ruptura del equilibrio y algunos microorganismos que ya vivían dentro de ese ecosistema empiezan a colonizar, empiezan a hacer una fiesta y literalmente pues empiezan a dominar y empiezan a aprovechar la condición metabólica, la condición nutritiva para empezar a desarrollarse, empezar a reproducirse, y eso va a causar que otros microorganismos que no se vean favorecidos por esas condiciones se empiecen a retirar. Entonces, conforme esos microorganismos patógenos que antes no lo eran, sino que eran comensales, formaban parte de la microbiota, empiezan a desarrollarse, empiezan a multiplicarse, podemos alcanzar el estatus de enfermedad infecciosa. Los 3 requisitos a considerar para que se produzca una enfermedad infecciosa son estos. Primero, se tiene que alcanzar una dosis infecciosa, una dosis suficiente. Los microorganismos patógenos tienen que crecer en número. Tenemos que considerar la virulencia del microorganismo. Los microorganismos, cuando están en un estado comensal, no utilizan esos factores de virulencia muchas de las veces, los tienen reprimidos, pero cuando están en una fase de patogenicidad, empiezan a utilizar factores de virulencia como una estrategia de sobrevivencia o como una estrategia de desarrollo, para ocupar más espacio, para poderse desarrollar, para poder aprovechar nutrientes. Empiezan a liberar enzimas, empiezan a liberar toxinas, empiezan a liberar algunas enzimas que pueden favorecer su adhesión, que pueden favorecer su resistencia, empiezan a liberar bacteriocinas para alejar a otros microorganismos que no les caen bien y que les están robando espacio y nutrientes. Y en el momento que se rebasa la respuesta inmune, ¿sí?, dadas las dos condiciones anteriores, se produce una enfermedad infecciosa. Entonces, hoy en día hay una discusión si la caries, la enfermedad periodontal, son un proceso disbiótico. Hay algunos autores que incluso han empezado a hablar de que no son enfermedades infecciosas, son procesos disbióticos. Sin embargo, bueno, tenemos que considerar la dosis, el número, la virulencia y la respuesta. En algún punto, estas enfermedades, caries, enfermedad periodontal, podrán pasar a una enfermedad generalizada de la boca y convertirse en enfermedades infecciosas y producir algún daño relevante. Por otro lado, esta disbiosis se ha relacionado con múltiples fenómenos que nos pueden llevar a otro tipo de respuestas a nivel local o a nivel sistémico. ¿Sí? Los microorganismos aquí aparecen en rojo, las bacterias patógenas empiezan a ocupar cada vez más y más a lo largo del tiempo, más y más espacio, ¿sí?, dejando de lado a las bacterias comensales, a las bacterias benéficas, y estas bacterias patógenas pues empiezan a liberar productos tóxicos que pueden ser enzimas, que pueden ser toxinas, que van a alterar la respuesta inmunitaria
y en muchas de las veces pues van a causar respuestas inflamatorias crónicas, ¿sí? Que nos van a llevar a problemas a nivel de los tejidos. Y en otro término, dependiendo de cuáles sean los patógenos que están en esta superficie, podemos incluso hablar de que están implicados en la génesis de algunas enfermedades tumorales, incluso de cáncer, ¿sí? Incluso pueden relacionarse o se han relacionado con aberraciones inmunitarias. Es muy interesante todo el avance que ha tenido la investigación respecto al término tan interesante, la disbiosis. Por eso hoy resulta tan interesante tratar de equilibrar estos ecosistemas. Creo que los tratamientos, y en ese sentido va un poco dirigida la charla, ¿sí? Parte de los tratamientos que debemos de hacer o que debemos de aplicar a nuestros pacientes, pues tienen que estar encaminados a reducir esta disbiosis, ¿sí? Tratar de llevar a los ecosistemas orales, al paciente, a un estado eubiótico, y eso lo vamos a alcanzar con diferentes estrategias. Entonces, todo parte en la cavidad oral. Las infecciones odontógenas parten de la acumulación, el desarrollo de las biopelículas dentales, que bien puede ser a nivel supragingival, bien puede ser a nivel subgingival, y dependiendo de dónde se desarrollen estas biopelículas dentales y de los múltiples factores moduladores que ya comenté, pues esta disbiosis nos puede llevar a una caries o a una enfermedad periodontal. Regularmente estas dos enfermedades requieren o producen condiciones atmosféricas y metabólicas muy diferentes, y es un tanto complejo encontrar a ambas de manera muy activa y muy aguda. Regularmente el paciente pues, que tiene un caries activa y que tiene múltiples lesiones, regularmente tarda más tiempo en pasar a fases de enfermedad periodontal, o por periodos puede llegar a ocurrir. Igual, pacientes con enfermedad periodontal a veces no desarrollan el mismo nivel de enfermedad de caries, ¿no? Y estas dos enfermedades más importantes, que si bien son procesos disbióticos, como lo mencionan algunos autores actualmente, o enfermedades infecciosas, ¿sí? Van a dar lugar a diferentes complicaciones infecciosas a nivel de los tejidos periapicales, periodontales, o a nivel de espacios aponeuróticos. Entonces vamos a tener las complicaciones de ambas: abscesos periapicales, abscesos periodontales, pulpitis, osteitis, infecciones de espacios aponeuróticos y un poquito aparte la pericoronitis. Bien, estas enfermedades infecciosas odontogénicas tienen estas características: son polimicrobianas. Se relacionan múltiples microorganismos de diferentes géneros, de diferentes especies, y en muchas ocasiones incluso de diferentes tipos. Pueden relacionarse, además de bacterias, hongos y por supuesto virus. Van a ser mixtas. Esto se refiere principalmente a que van a ser causadas por bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Van a ser endógenas, y esto se refiere a que van a ser causadas por microorganismos que vivían antes como comensales, que vivían formando parte de una microbiota normal y que pasaron a este estado disbiótico para producir una enfermedad infecciosa. Van a ser oportunistas, y muchos de esos microorganismos van a aprovechar la condición para en ese momento causar la enfermedad. Y algo muy importante: son dinámicas, ¿sí? Son muy cambiantes. No van a tener sus estadios, no van a estar tan planos, tan marcados de una manera tan cerrada. Intervienen, como ya lo decía, tanto bacterias respecto a su tipo de respiración. Por ejemplo, vamos a tener bacterias de tipo aeróbico y bacterias de tipo anaeróbico. Y regularmente la patogenicidad en estos procesos infecciosos pues se va a deber a la acción sinérgica de dos o más bacterias que van a predominar en cada uno de estos procesos. Van a estar liberando enzimas, toxinas y diferentes factores de virulencia que se relacionan con su patogenicidad. Bien, un poquito la base de esta presentación es esta publicación. Aquí pongo a su disposición el código QR para que quien guste descargarla, con mucho gusto lo puede hacer y revisar en más detalle parte de lo que vamos a continuar en este momento platicando. Sí, esta publicación pues es reciente, de principios del año pasado, justo cuando empezábamos con el problema pandémico. Por ahí apareció
esta publicación. Bien, ¿y cuáles son esos principios fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para el buen manejo de las infecciones odontogénicas? La fase 1 implica, primero que nada, la identificación de los factores asociados y un diagnóstico certero, ¿sí? Esto, en primer término, se refiere a revisar el cuadro clínico y los microorganismos, conocer un poco respecto a los microorganismos involucrados. El manejo antimicrobiano definitivamente necesita o requiere de cierto conocimiento de cuáles son esos microorganismos involucrados. La sintomatología que de alguna manera se va a relacionar con esos microorganismos involucrados. Las condiciones previas desencadenantes, qué factores son los que causaron ese proceso disbiótico, y si hay algún factor sistémico a considerar, si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica, si tiene alguna diabetes, si está tomando algún medicamento de manera constante para alguna enfermedad, si es un paciente que toma constantemente antibióticos o se enferma regularmente de la garganta, o tiene infecciones en piel, infecciones renales, infecciones urinarias, etcétera. Todas estas condiciones previas pueden ser desencadenantes de esa ruptura en el equilibrio de los ecosistemas que desencadenó alguna de las enfermedades y nos llevó a un avance rápido, donde se produjeron a lo mejor infecciones ya a nivel profundo. ¿Cuáles son algunos de los predictores generales que tenemos que tomar en cuenta? La inflamación, el aumento de la temperatura corporal, más de 38 grados centígrados, malestar general, linfadenopatía, dolor, por supuesto, en diferentes grados, afectación del estado sistémico, odinofagia, disfagia, limitación de la apertura bucal a menos de 40 milímetros. Todos estos son predictores generales que nos hablan o que tenemos que considerar para inmediatamente dar tratamiento a un proceso de infección activo. Bien, respecto a los microorganismos que se asocian, como ya lo decíamos, la microbiota que se asocia a las diferentes infecciones odontogénicas es muy variada. Va a depender mucho del origen de dicha infección y de su tiempo de evolución. Aquí el tiempo de evolución va a ser un factor muy importante a considerar. Las bacterias gram negativas anaerobias estrictas van a estar más asociadas al origen periodontal. Aquí tenemos una tabla aquí en lo que se ve de manera horizontal. Las filas que tenemos corresponden a si la bacteria es una bacteria gram positiva o gram negativa, su morfología, si son cocos o bacilos, y en el sentido vertical, si son aerobios o anaerobios facultativos, ¿sí?, que pueden desarrollarse en presencia de oxígeno, o si son anaerobios estrictos. Este dato es muy interesante y muy importante, lo vamos a estar mencionando a lo largo de la charla. Pero fíjense, las bacterias más implicadas en los procesos de origen periodontal van a ser las anaerobias estrictas. Y por aquí vemos la lista de los principales periodontopatógenos: Tanarella forsytensis, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Veillonella, ¿sí? Son algunas de las bacterias Propionibacterium importantes a nivel periodontal. Y a nivel endodóntico tenemos algunas bacterias, y la mayoría todas estas que mencioné son gram negativas. Por otro lado, acá tenemos las gram positivas, anaerobias estrictas, tenemos los Peptococcus, Peptostreptococcus micros, y todas estas que son facultativas, gram positivas, en su mayoría se asocian a procesos infecciosos de origen endodóntico, ¿sí? Y esto tiene que ver con los ecosistemas orales desde un principio, cuando se produjo la enfermedad de base, si fue una caries o fue una enfermedad periodontal, ¿sí? Entonces, en las enfermedades de origen endodóntico, principalmente vamos a tener estas que se encuentran aquí arriba, ¿sí?, siendo principalmente las anaerobias facultativas las más involucradas, y en los procesos periodontales se encuentran estas, ¿sí? No quiere decir que esta no se encuentre en un proceso endodóntico, se va a encontrar, o se puede encontrar en menor proporción. Y recordar un poquito a qué se refiere esto de la bacteria gram positiva y la bacteria gram negativa, que es muy importante para entender los tratamientos. Y vamos a mencionar por ahí un ejemplo. Esta es una bacteria gram positiva
recordemos que es una célula procariota que no tiene organelos membranosos, tiene disperso en su interior su información genética, tiene una membrana citoplasmática y por fuera de la membrana citoplasmática tiene esta estructura gruesa, grande, muy estable, que es una pared bacteriana. Esta es una pared de tipo gram positivo y está formada principalmente por este polímero que es sumamente rígido, sumamente estable, llamado péptidoglicano. El péptidoglicano está formado por unidades de azúcares unidas entre sí que se entrecruzan, van a formar estas cadenas lineales entre 300 y 400 capas de péptidoglicano que se entrecruzan una sobre de otra y una delante y atrás de la otra. Entonces, esto es una pared de piedra gruesa, ¿sí? Muy difícil de atravesar. Estas son las paredes gram positivas. Y las paredes gram negativas, ¿sí? Aunque aquí esquemáticamente pareciera ser más grande, es solamente meramente por esquema para mostrarnos, es más compleja de entrada. También tiene peptidoglicano, pero tiene mucho menos, 25 a 30 capas, y tiene una membrana externa que se parece a las membranas citoplasmáticas, pero que tiene una diferencia muy importante. Tiene este componente externo que se llama el lipopolisacárido, que es un componente tóxico, también se le llama endotoxina, y es responsable de múltiples reacciones de nuestro sistema inmunológico. Esta estructura que está esquematizada en un cubo y varios hexágonos, ¿sí? Es responsable de una respuesta antigénica muy fuerte por parte de nuestro organismo cuando se libera de esta pared. Y justamente el cubo, el lípido A, es parte de este lipopolisacárido, es una toxina. Entonces, estos son componentes tóxicos que tienen las paredes gram negativas. Todas las bacterias gram negativas ya de por sí son más tóxicas, podríamos decirlo, son tóxicas por su naturaleza y son mucho más virulentas. Podríamos decir en algún término microbiológico que son más resistentes las gram positivas, que vemos que son mucho más gruesas, tienen 300, 400 capas de este polímero, pero las gram negativas son mucho más virulentas, ¿sí? Y su resistencia se compensa por esta membrana externa que va a evitar que atraviesen sustancias aquí al interior de la célula. Y relacionando un poco esto con los antibióticos, por ejemplo, vamos a ver cómo actúan los principales antibióticos utilizados en medicina y en odontología, que son los betalactámicos. La familia de los betalactámicos está compuesta por las penicilinas y las cefalosporinas. Estos betalactámicos están esquematizados aquí, el anillo betalactámico y este cubo, que es la cadena lateral, ¿sí? En color azul. ¿Sí? El antibiótico betalactámico, una vez que nosotros lo administramos, llega al sitio de la infección, atraviesan la pared de las bacterias que ya tienen conformada una pared, llegan a la membrana citoplasmática, se fijan a esta proteína, que es la proteína fijadora de penicilina, y a través de esta fijación inhiben la acción de esta proteína, que es la que se encarga de llevar a cabo el entrecruzamiento de estas moléculas de mureína o de péptidoglicano, que está esquematizado aquí por estos círculos azules. Hay un entrecruzamiento entre las moléculas del péptidoglicano. Este entrecruzamiento se rompe por la inhibición de esta enzima proteína de la penicilina. En otros términos, inhiben los betalactámicos la transpeptidación y también inhiben la carboxipeptidación, lo cual trae como consecuencia que las bacterias, conforme se están reproduciendo, tengan una pared bacteriana defectuosa, ¿sí? Y eso trae como consecuencia pues, que la célula no tiene suficiente protección y al final del día, pues esta bacteria literalmente explota. Por lo tanto, estos antibióticos son de tipo bactericida. Su efecto es irreversible una vez que actúan. Por otro lado, los antibióticos betalactámicos hoy en día siguen siendo los más utilizados porque su origen es natural, aunque hoy la mayoría son semisintéticos, ¿sí? Su origen es natural, a partir de un hongo es que se descubre esta sustancia. Y por otro lado, en nuestro organismo, en el cuerpo humano, no hay nada que se le parezca a esta molécula de péptidoglicano, por lo tanto es una sustancia de baja toxicidad. Y nuestras células no tienen pared bacteriana, no tienen una pared celular.
por lo tanto su acción es muy específica contra las bacterias y van a actuar muy bien contra las gram positivas porque tienen muchísimo péptido glicano, muchísimas capas, 300 capas, pero también van a actuar muy bien con las gram negativas que también tienen una capa importante de protección de péptido glicano. El problema que tenemos hoy en día es la resistencia. El principal mecanismo de resistencia de las bacterias es la producción de enzimas betalactámicas. ¿Qué hacen estas enzimas betalactámicas? Detienen al antibiótico en el camino, ¿no? Cuando el antibiótico está atravesando para llegar aquí a su sitio de acción, que es la proteína fijadora de la penicilina, en el camino es detenido por esta enzima y es inactivado. Entonces el antibiótico ya no llega y este es el principal mecanismo hoy en día. Hay algunas diferencias entre cómo lo hace una gram negativa y una gram positiva. Y bueno, en función de esto, pues hoy en día, por fortuna, contamos con algunos análogos, algunas combinaciones que tienen la capacidad, y algunos antibióticos que tienen la capacidad de inactivar a las beta-lactamasas. El ejemplo más importante yo creo que es el ácido clavulánico. Lo que hace es inhibir la acción de estas enzimas beta-lactamasas. ¿Qué hace el ácido clavulánico? Literalmente se suicida. Por eso se le llama que es un inhibidor suicida. Llega y ocupa el espacio del antibiótico beta-lactámico sobre la enzima beta-lactamasa y permite, entonces le abre camino al antibiótico con el cual se combina, ¿no? En este caso, amoxicilina o ácido o ampicilina, en el caso del sulbactam, o ticarcilina también, en el caso del clavulanato. Hoy en día el más utilizado es la amoxicilina combinada con ácido clavulánico o clavulanato. Bien, continuando con la fase 1, que es la identificación de los factores asociados, tenemos que identificar la severidad de la infección y el estadio. ¿Sí? La severidad, pues nos la va a indicar completamente el cuadro clínico que tenga el paciente. Tenemos que ver qué probabilidad de diseminación tiene esa infección. ¿Sí? ¿Qué tan fácil es que el paciente desarrolle una infección diseminada en tejidos profundos o en tejidos en espacios aponeuróticos? Yo creo que el objetivo principal del tratamiento de las infecciones odontogénicas hoy en día tiene que ser la atención inmediata y rápida para evitar la diseminación de la infección. Tenemos que revisar cómo se encuentra la capacidad de respuesta del paciente. Lo comentaba hace un momento, a ver si el paciente tiene alguna otra enfermedad sistémica, si tiene algún síndrome, si tiene alguna diabetes, si tiene algún grado de inmunosupresión por fármacos, si es un paciente de edad avanzada, si es un paciente joven, que su respuesta es rápida. Todo esto nos va a ir planteando qué tratamiento vamos a llevar a cabo con este paciente, en conjunto con el historial que tenga el paciente, el historial de infecciones previas y los tratamientos. Es un paciente que se enferma muy seguido, ¿sí? Es un paciente que ya trae una historia previa muy activa de infecciones odontogénicas o de infecciones de garganta o de infecciones en piel o de infecciones urinarias, que es un paciente que está sometido a múltiples tratamientos antibióticos. Ojo, ¿sí? En este paciente tendremos que considerar mayor probabilidad de resistencia a los antibióticos. Recuerden que la resistencia a los antibióticos es causada o se desarrolla, ¿sí?, previo contacto con los antibióticos. Solamente algunas especies tienen una resistencia innata o inherente, ¿sí? La gran mayoría de las bacterias no tienen o no son resistentes de manera innata, de manera inherente. Desarrollan la resistencia después de haber tenido contacto con los antibióticos. Entonces, un paciente que ha estado sometido a múltiples tratamientos, tenemos que considerarlo con mucho más cuidado para ver qué le vamos a recetar. Si el cuadro es muy severo, también la dosis tendrá que ser más alta, ¿sí? Tenemos que evitar la diseminación rápidamente. ¿En qué lugar se encuentra? Si se encuentra en un molar posterior o inferior, pues esto nos estará hablando de la probabilidad de una diseminación al espacio, mandibular, sublingual, por ejemplo. Si la infección se encuentra en un molar superior, pues a senos paranasales
o a nivel a espacios faciales. Entonces, esto nos va a hablar bastante de qué tan rápido y a qué nivel tenemos que actuar. Bien, tenemos que, como ya lo decía, ver la capacidad de respuesta que tenga el paciente, el historial de las infecciones. Y bueno, aquí simplemente recordar que las infecciones que se relacionan con caries se relacionan principalmente con bacterias gram positivas, principalmente anaerobias facultativas o aerobias. Las bacterias que aquí vamos bajando hacia la enfermedad periodontal se relacionan más con bacterias gram negativas, anaerobias estrictas, y por aquí en medio pues se van quedando algunos cuadros endodónticos que pueden tener ambas bacterias, pero dependiendo de hacia dónde se dirijan, van a tener mayor concentración de unas o de otras. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que identificar las características del proceso. En el estadio prepatogénico, pues vamos a tener la entidad patogénica más frecuente es la caries y la enfermedad periodontal, por supuesto. ¿Sí? El tiempo aquí puede ser indefinido. ¿Sí? En la segunda fase, es la fase de inoculación, el tiempo de evolución regularmente es de 0 a 3 días. ¿Sí? Después de que se produjo la inoculación, aquí el dolor empieza de leve a moderado y va subiendo en nivel. ¿Sí? Aquí ya estamos en la línea, ¿sí? De la inoculación, estamos en la línea de una periodontitis apical, por ejemplo, ya con un cuadro de dolor bastante severo, ¿sí? Que empieza siendo mucho más leve en los primeros días, ¿no? Entonces, aquí nos habla un poquito de la evolución que va llevando. El tamaño es variable en este momento, la coloración de los tejidos es normal, la localización es difusa, podemos hacer una palpación de la zona a nivel vestibular y sentir por ahí una inflamación, una consistencia suave, puede haber algo de edema, pero todavía no es tan marcado, y la severidad en este momento la podemos considerar leve. Principalmente las bacterias en este momento son aerobias y facultativas, principalmente. En la tercera fase ya es la fase de absceso. Aquí el tiempo de evolución es de más de 4 días, de 4 a 10 días. El dolor ya va de moderado a severo, depende mucho de cada persona, de su nivel de tolerancia al dolor. Los bordes ya son más localizados, podemos verlo aquí en esta imagen. El tamaño también es variable, depende de la pieza, del órgano dentario, perdón, y va a depender también del microorganismo. ¿Sí? Aquí algo muy interesante, y lo voy a mencionar ahorita un poquito más adelante, las bacterias que se relacionan más a cuadros supurativos, ¿sí? A bacterias que son piógenas por naturaleza, las principales bacterias piógenas o purulentas son los estreptococos, en primer lugar, son bacterias gram positivas. ¿Sí? Por ello, el tratamiento de elección hoy sigue siendo las penicilinas. Usamos principalmente una penicilina semisintética, que es la amoxicilina. ¿Sí? Cuando encontramos cuadros con mucho exudado purulento, ¿no? Y eso hace que la consistencia de la palpación sea fluctuante, con un centro más blando. Hay pus, por supuesto. La severidad ya empieza a ser de moderada a severa. Y aquí principalmente abundan, lo que les comento, bacterias anaerobias facultativas, piógenas, gram positivas y algunas gram negativas que se combinaron en ese proceso infeccioso mixto. Y esto puede evolucionar a una siguiente fase donde ya hay una diseminación a los tejidos, a los planos aponeuróticos, que va más de 4 días, de 4 a 7 días. Aquí hay que considerar la severidad. El dolor, por supuesto, ya es mucho más severo, tamaño ya es mucho mayor, la localización vuelve a ser difusa. Ahora a nivel, quizá el origen es más localizado, pero la diseminación ya nos marca una localización difusa que a veces nos confunde la identificación de cuál es el órgano dentario involucrado. La consistencia de la palpación es pétrea o indurada. Y aquí, bueno, ya tenemos una lesión incluso externa a nivel de piel, pero en ocasiones podemos ver aquí una inflamación que no llega a estos niveles. ¿Sí? Cuando vemos esto ya tenemos una diseminación de la infección a nivel de los planos aponeuróticos. El fluido en este nivel hay una mezcla entre pus
y suero y sangre. Y la severidad pues ya es mucho mayor y las bacterias aquí suelen ser mixtas. Y vamos a pasar a la segunda fase de estos principios fundamentales, que es el manejo. El manejo de las infecciones odontogénicas implica todo esto. En primer lugar, un manejo local. Y esto hay que dejarlo bien asentado. Lo primero que tenemos que hacer es un tratamiento odontológico, ¿sí? La prescripción, por supuesto, de AINES para eliminar el dolor es básica para controlar el proceso inflamatorio. Hay que cuidar el equilibrio metabólico, como la hidratación, dependiendo de la condición y de la severidad que tenga el cuadro. Hay que controlar la temperatura corporal, equilibrio glucémico, esto hay que cuidarlo mucho en los pacientes diabéticos para que no se nos compliquen. Y vamos a usar en primera instancia un antimicrobiano local. Después pasaremos al tratamiento antibiótico sistémico, ya sea oral o parenteral, y después al tratamiento quirúrgico. Este sería el camino que tenemos que seguir. ¿Qué incluye el tratamiento odontológico? El raspado radicular, el drenaje de un absceso, el debridamiento de los tejidos necróticos, el drenaje de un conducto radicular o incluso llegar a la extracción dental o de restos radiculares, la cual vamos a evitar en la fase aguda de la infección para evitar una diseminación. Sin embargo, esto hay que hacerlo para que el tratamiento nos dé resultados rápidos y, insisto, para que no se complique y no avance el cuadro, no haya o disminuyamos el riesgo de diseminación de la infección que puede llevar al paciente a una complicación severa que incluso a veces requiere de hospitalización. El 10% de las prescripciones antibióticas hoy en día que se aplican a nivel de urgencias corresponde a este tipo de infecciones, a nivel de todas las especialidades médicas. La estancia en unidades de cuidados intensivos es en promedio de 6.3 días en México por infecciones odontogénicas, de acuerdo a algunos estudios de aquí locales. Y la mortalidad de estas infecciones va del 0.12 y hasta el 20% en nuestro país. Entonces son infecciones, tenemos que evitar la diseminación, la complicación de la infección. El tratamiento antimicrobiano, sin embargo, tiene que limitarse a estas situaciones clínicas donde se ha demostrado su eficacia. ¿Sí? La periodontitis apical aguda, la cual pongo entre paréntesis y con algunos asteriscos, porque diversos autores nos señalan hoy en día, incluso la Asociación Americana la Asociación Americana de Odontología, la ADA, nos indica en sus guías clínicas que la periodontitis apical aguda debería de resolverse con un tratamiento local. Sin embargo, vamos a ver que en algunos casos requiere de antibiótico. Los abscesos periapicales y periodontales agudos son una de estas condiciones clínicas donde se ha demostrado absolutamente la eficacia de los antibióticos. La periodontitis agresiva, la pericoronitis, por supuesto, y la infección profunda de los espacios aponeuróticos. Y tomar mucho en consideración los indicadores que comentábamos hace un rato, que nos estarán hablando de una afección sistémica, nos hablan de que el estado de la infección ya se diseminó en el organismo de ese paciente. Y estos son las fiebres. Si el paciente tiene alguno de estos, fiebre, alteración del estado general, trismus, celulitis, malestar general, inflamación a nivel facial, ¿sí? Ya nos está hablando de que la infección ya está diseminada. Necesitamos iniciar inmediatamente un tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? Dadas las condiciones y las características de las infecciones odontogénicas que comenté hace un rato, son polimicrobianas, que son mixtas, que son dinámicas, el diagnóstico microbiológico es complicado. El cultivo de múltiples especies a partir de las muestras a nivel de cavidad oral no es fácil, es complejo. Y solo muy pocos laboratorios en nuestro país realizan este tipo de diagnósticos. Hoy en día estamos tratando de implementar algunos diagnósticos moleculares. Sin embargo, bueno, ahí tenemos la desventaja de que no podemos acceder, si el estudio es molecular, no podemos acceder tan fácilmente al antibiograma. Ahí necesitamos a la bacteria viva. Entonces, el cultivo es complejo, pero
Algunos laboratorios lo hacen, habrá que revisar, y quizá algo que nos puede orientar muchísimo, sobre todo en infecciones severas, es hacer un frotis de los exudados purulentos del pus, haciendo una asepsia muy rigurosa de la lesión y todos los tejidos circundantes, tomar una pequeña muestra de pus y colocarla en la superficie de un portaobjetos, dejarla que se seque al aire simplemente, y ese frotis enviarlo al laboratorio. Eso nos puede dar muchísima orientación de si es una infección mixta, si está principalmente causada por un coco, por un bacilo, y nos puede orientar mucho en el tratamiento, sobre todo si esa infección se complica más adelante. ¿Sí? Las principales guías clínicas hoy en día nos hablan de iniciar inmediatamente un tratamiento empírico. Y bueno, estas son las características ideales de los que deberían tener los antibióticos que usamos en odontología. No es fácil alcanzarlas, ¿sí? Que sea activo frente a bacterias odontopatógenas, especialmente contra anaerobias, incluso productoras de betalactamasas. Cada día se presentan mayor nivel de resistencia, de preferencia que sea bactericida, que alcancen buenas concentraciones del fármaco en los tejidos orales, que sea bien tolerado, fácil, cómodo de administrar, el menor número de dosis, pocos efectos adversos, considerar la edad del paciente y los tratamientos antibióticos previos. Todo esto tenemos que considerar para un antibiótico ideal. Por fortuna tenemos varios antibióticos en el mercado que cumplen con muchas de estas condiciones. Lo importante es tener un buen diagnóstico. Y vamos a revisar las principales infecciones odontógenas y cuál sería el manejo que yo les recomiendo. Todo esto basado en la literatura, en revisiones de guías clínicas, documentos de consenso y artículos de investigación clínica. ¿Sí? A nivel de caries, la caries hay que considerar que es una infección o una enfermedad generalizada de la boca que puede causar múltiples lesiones, pero la enfermedad está instalada en la boca de esa persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar las lesiones, restablecer el equilibrio de los ecosistemas orales, revisando los múltiples factores que ya comentábamos por ahí, ver la capacidad la cantidad de flujo salival, si no está disminuida, cómo está su capacidad amortiguadora, cómo está su dieta, cómo está llevando a cabo su cepillado, cuáles son sus hábitos, si tiene por ahí algún hábito pernicioso, el tabaco, si tiene el consumo de algún fármaco, de alguna droga, todos esos factores, si va seguido al dentista, todo eso, y la estructura, la calidad de la estructura, cómo se encuentran los familiares, todo eso es lo que tenemos que revisar hoy en día en un paciente, darle una buena recomendación de sus dietas, sus técnicas de higiene, de utilizar auxiliares de higiene oral y explicarle al paciente de manera detallada cuál es la mejor pasta para él, cuál es el mejor cepillo, y donde haya casos de caries activa con múltiples lesiones, hay una disbiosis evidente, algo como estas imágenes que vemos, pues podemos reducir las cuentas bacterianas cariogénicas con enjuagues de clorexidina durante 10 a 30 días. Este es un tratamiento que nos puede ayudar a restablecer el equilibrio en esos ecosistemas orales. Nos tiene que quedar, y el cambio de paradigma del cual yo hablaba al principio, pues es precisamente ese. No vamos a eliminar nunca a las bacterias de la boca. Las tenemos que equilibrar. Entonces tenemos que saber en qué momento utilizar estos fármacos, estas soluciones, ¿sí? Y durante cuánto tiempo. Esto es muy importante y es un cambio que necesitamos hacer a nivel no solamente odontológico, a nivel médico se está impulsando mucho, porque el problema de la resistencia a los antibióticos es un problema que cada día se está creciendo. Es la pandemia que tenemos instalada en nuestro planeta desde hace ya algunos años, porque hemos manejado las enfermedades infecciosas de manera errónea y el uso de los antibióticos ha sido indiscriminado y ha sido inadecuado. Entonces, la caries no es una enfermedad donde se indique un tratamiento antibiótico. A pesar de que tenga dolor, podemos manejarlo con AINES, pero hay que hacer un tratamiento localizado. ¿Qué pasa con la enfermedad periodontal crónica?
básicamente lo mismo. Tratamiento odontológico, control de la biopelícula dental, técnicas de cepillado, uso de auxiliares de higiene oral, raspado, alisado radicular, debridamiento de los tejidos de granulación, tejidos necróticos, extracción de dientes indicados para eliminar focos de infección, prescripción de AINES para eliminar el dolor, reducir la respuesta inflamatoria. Y para restablecer el equilibrio de los ecosistemas orales, pues otra vez revisar los múltiples factores, qué está pasando, si hay alguna afección a nivel sistémico, si este paciente tiene alguna enfermedad, está usando algún fármaco que esté predisponiendo a esto, está en un periodo hormonal donde esto esté incrementado, todo eso tenemos que revisarlo, identificar si hay un factor sistémico, control de dieta, seguimiento, darle seguimiento a todo lo anterior, incluidas las técnicas de higiene, y también utilizar enjuagues o pastas o geles con clorhexidina durante 30 a 45 días. No está indicado un tratamiento antibiótico en esta infección odontogénica. Sin embargo, en una enfermedad periodontal agresiva, ¿sí?, donde no responde al tratamiento convencional, no lo vamos a suspender, pero sí vamos a agregar alguna de estas condiciones. En primer lugar, algún antiséptico. La recomendación hoy en día, la principal, la recomendación primaria es el uso de clorhexidina al 0.2 o al 0.12% en enjuagues, pastas, geles o incluso irrigaciones de las bolsas periodontales de 1 a 2 veces por semana. Repito, durante 30 y hasta 45 días, dándole seguimiento a estos casos. Estamos hablando de una enfermedad que no cede al tratamiento convencional. Se han recomendado las irrigaciones con tetraciclina, 100 miligramos por mililitro, 2 a 3 veces por semana durante 14 días. El uso de fibras de tetraciclina al 25%. Este alcanza concentraciones altísimas a nivel de tejidos gingivales, hasta 1500 microgramos por mililitro, a diferencia del uso sistémico de las pastillas tomadas de tetraciclina. Recordemos que la tetraciclina tiene una cualidad que también es considerado un efecto adverso, se deposita en los tejidos duros. Por eso causa las manchas de tetraciclina cuando ésta se administra durante el desarrollo. Pero esto en un paciente donde ya está formada su estructura es una ventaja, ¿sí? Dura y permanece durante un largo periodo esta tetraciclina depositada en la superficie de los dientes y a nivel de hueso incluso. Podemos también utilizar microesferas de minociclina, que es una tetraciclina semisintética al 2% por 14 días, o hoy en día se utilizan biopolímeros con doxicilina, que también es de la familia de las tetraciclinas. Todas ellas lo que hacen es inhibir el metabolismo de las bacterias a nivel de su síntesis de proteínas. Este sería el tratamiento local. Si el paciente, y bueno, aquí quiero hacer énfasis en el estándar de oro hoy en día sigue siendo la clorhexidina. Encontramos múltiples revisiones de la literatura, ¿sí?, con evidencia suficiente, evidencia de ensayos clínicos, donde se recomienda su uso por ser el antiséptico más eficaz hoy en día para reducir la carga microbiana, tanto periodontopatógena como cariogénica. ¿Sí? Lo podemos utilizar además como un antiséptico previo a la atención odontológica para disminuir las cargas microbianas e incluso para reducir el riesgo de contagio por coronavirus. Ya hay por ahí algunos artículos que han evidenciado su eficacia. Tiene efecto antibacteriano muy potente, antifúngico, antiviral, es potente para virus incluso como virus del herpes. Entonces el coronavirus es un virus mucho menos resistente. Por lo tanto, es una excelente alternativa. Va a tener un efecto bactericida y su uso es entre el 0.2 o el 0.2%. Y una propiedad muy importante que tiene estos colutorios, estos geles, es que nos van a proporcionar una propiedad antibiofílica. ¿Sí? Inhibe la adhesión de las bacterias en las fases iniciales. Entonces, en la biopelícula bacteriana, la placa entobacteriana, le cuesta mucho trabajo adherirse y crecer sobre las superficies dentales. Esto sumado a buenas técnicas de higiene y la revisión de todos los factores que ya comentamos, pues nos va a llevar a un restablecimiento del equilibrio. ¿Sí? La reducción
bacteriana que causan estos enjuagues o estos geles no rebasa el 50% de los microorganismos, ¿sí? A pesar de que son bactericidas. Sin embargo, su efecto es muy bueno para bacterias que estén en una fase patógena activa. Hoy en día sigue siendo el estándar de oro para reducir el biofilm dental. Y algo bien importante, la sustantividad, ¿sí? Que esta nos la ofrecen sobre todo algunos preparados como este que se comenta aquí, que contiene algunos polímeros que nos permiten la propiedad, nos mejoran la capacidad de adherencia de la sustancia a los tejidos por periodos que van de 8 a 12 horas. Esto es muy importante, también se adhiere a proteínas salivales y a las proteínas del biofilm dental, lo cual garantiza que la sustancia activa se encuentre en el sitio donde queremos que esté. Eso es el agente terapéutico, podríamos decir que hoy en día más recomendado a nivel local para la enfermedad periodontal. ¿Y qué pasa si el cuadro no cede? Pues tendremos que irnos a la siguiente fase, ¿no? Seguir con el tratamiento convencional, el uso el uso de antisépticos y antibióticos orales o antibióticos parenterales. Los más utilizados son los orales. La recomendación va en este orden: tetraciclina, 250 a 500 miligramos, 4 veces al día por 3 semanas. La minoxiclina, que tiene una vida media más prolongada, baja la dosis, 200 miligramos al día por 8 días. La doxicilina, empezamos con una dosis de 200 miligramos, una primera dosis, seguido de 100 miligramos por día durante 8 días. La clindamicina, hay varios ensayos clínicos que han demostrado su eficacia cuando la periodontitis agresiva se relaciona con una pérdida gradual de inserción. En dosis de 300 miligramos al día durante 7 días nos puede ofrecer una excelente alternativa para reducir esa microbiota patógena periodontal. La espiramicina también es una de las sustancias de los antibióticos que alcanzan las concentraciones más altas en tejido gingival. Hoy en día este antibiótico todavía se encuentra, pero cada vez es menos frecuente encontrarlo en el mercado. Entonces, creo que entre las alternativas que tenemos para una enfermedad periodontal agresiva, ya sea localizada o diseminada, pues es la minoxiclina y la clindamicina como primeras alternativas. Hablando de tratamientos con antibióticos combinados, que son una muy buena opción también, está por ahí metronidazol, 250 miligramos combinado con amoxicilina, 375 miligramos, 3 veces al día por 7 días. Y esto está en una revisión de la literatura. Esta dosis no es fácil de conseguir en México, ¿sí? Entonces tendríamos que ajustarnos probablemente a 500 miligramos. Ciprofloxacina, 500 miligramos combinada con metronidazol, 500 miligramos también, 2 veces al día por 8 días. También es un antibiótico que nos puede ofrecer una excelente alternativa para una enfermedad periodontal de tipo agresivo. Ojo, de tipo agresivo. La enfermedad crónica, la evidencia marca que no es recomendable el uso de antibióticos. Y pasamos a las de orden endodóntico, la pulpitis irreversible, que se caracteriza por un dolor espontáneo, intenso, puede ser irradiado. La duración va de segundos a horas, empeora cuando hay una estimulación por calor o por frío. En un inicio aumenta con el frío y pasados los días aumenta con el calor, y el frío nos ayuda a reducirla o se calma un poquito. Aumenta con la posición en decúbito cuando el paciente está acostado, cuando realiza algunos esfuerzos, y nos está hablando de una pulpitis irreversible o pulpitis aguda. Aquí el tratamiento es básicamente odontológico, de acuerdo a todas las guías clínicas. Iniciar inmediatamente un tratamiento de conductos, que puede ser incluso de una cita, dependiendo de cuáles son las soluciones irrigantes que se empleen. Esto es básico para decidir si este tratamiento se va a realizar en una o en varias citas. La administración de antiinflamatorios. No está indicado el tratamiento antibiótico de acuerdo a la evidencia científica. Esto es importante de tomar en cuenta. Y aquí hago énfasis en el manejo irracional que se le ha dado
a los antibióticos durante las últimas décadas. Realmente estamos en problemas y tenemos que tomar conciencia de esto y manejarlos de la forma más adecuada, apegarnos a las guías clínicas. En las siguientes citas, pues vamos a hacer lo que ya habíamos comentado, el atender las múltiples lesiones que haya de caries, la enfermedad periodontal si la hay, restablecer el equilibrio de ecosistemas orales, si no aquello va a ser reincidente y va a aparecer en otro diente y en otro diente, o quizá en ese mismo, si no hicimos la endodoncia en una sola cita y está expuesto, pues las cargas bacterianas en la boca son muy altas y no nos van a dejar que ese cuadro se restablezca. Cuidar la dieta, técnicas de higiene, y algo importante que nos puede ayudar durante el tratamiento es nuevamente el uso de clorhexidina de 10 a 30 días, 1 o 2 veces al día, dependiendo de cómo encontremos la condición general de la cavidad oral. Pasamos a la periodontitis apical aguda, que aquí hay una controversia. Algunos autores nos indican que sí está indicado el tratamiento antibiótico. De entrada, lo indicado es el tratamiento odontológico. Aquí el dolor ya va a ser más agudo, espontáneo, ya no está delimitado a un solo diente, ya es por toda la zona. Hay dolor a la percusión, incluso a la masticación, ¿sí? Se aumenta, ¿no? A veces incluso no se puede ni tocar, no solamente el diente afectado, sino los dientes aledaños. Puede haber movilidad dental y edema intra o extraoral, el cual a veces o la mayoría de las veces es difuso. ¿Sí? Hay una inflamación a nivel vestibular o a nivel palatino, pero no podemos identificar plenamente el origen. Entonces, a veces no sabemos si es un molar, pues si es la raíz mesial, si es la raíz distal, o cuál es el problema, ¿no? Y cuando hay fiebre, malestar general, trismus, linfadenopatía, esto ya es indicativo de que este edema, de que esta infección ya se diseminó a través del torrente circulatorio, ya hay bacteremia y necesitamos iniciar el tratamiento antibiótico de inmediato porque aquello se puede complicar rápidamente. En aquellos casos donde estén estas condiciones, entonces iniciaremos el tratamiento antibiótico. Para el resto del tratamiento es lo mismo, hay que equilibrar el ecosistema durante el tratamiento, ¿sí? Si nos abocamos solamente al diente problema, pues las cargas bacterianas en la boca del paciente a veces no nos van a permitir que este proceso infeccioso ceda rápidamente. Entonces, el uso de enjuagues con clorhexidina, con geles, nos puede ayudar a que esto se resuelva rápidamente y sobre todo a que no se complique. ¿Sí? Hay que atender las lesiones que estén activas por ahí, aunque dejemos al paciente en curaciones en las siguientes citas, tratar de restablecer el equilibrio y explicarle muy bien todo esto al paciente. En caso del absceso periapical agudo, ya hay una delimitación, ¿sí? Una delimitación más clara, ya hay una acumulación de material purulento a nivel periodontal, inflamación de los tejidos periapicales, con una movilidad más marcada. Las molestias aumentan todavía más con la masticación, es muy sensible el diente o la zona. ¿Sí? Aquí el tratamiento pues, es el acceso inmediato a cámara pulpar, drenar exudados purulentos, posteriormente continuar el tratamiento de conductos en las siguientes citas, pero es fundamental hacer esto cuando nos llega este paciente. Y todas las guías clínicas lo marcan y lo señalan de manera reiterativa. El uso de antiinflamatorios, por supuesto, pero hay que intentarlo al menos. Si el paciente no puede abrir la boca, bueno, pues tendremos, quizá hay una razón para no hacer el tratamiento local, pero en la mayoría de las veces lo podemos hacer, podemos abrir para que empiece aquello a drenar, podemos buscar el origen del absceso a nivel vestibular para buscar hacer un dren y darle tratamiento local, ¿sí? Liberar de oclusión al diente preferentemente y en este caso, bueno, también reducir las cuentas bacterianas de la cavidad oral para que aquello no se nos complique porque hay contacto íntimo y ya hablábamos de la cantidad de bacterias que pueden encontrarse en la boca e iniciar el tratamiento antibiótico, que en un momento voy a mencionarlo. En el caso de la pericoronitis, nuevamente, aquí también está indicado, aquí sí está indicado, al igual que en el absceso, el tratamiento antibiótico, el tratamiento con antiinflamatorios
y el tratamiento odontológico. Aquí solamente en caso de imposibilidad, perdón aquí por la falta de ortografía, ¿sí? de que abra la boca, pues podremos hacer el tratamiento odontológico, postergarlo, si acaso al segundo o al tercer día, no más. Aquí uno de los principales problemas de complicación es que a veces mandamos al paciente a su casa durante 7 días con un antibiótico, con un analgésico nada más, y el paciente en 1, 2, 3 días, si el antibiótico no respondió, el paciente se complica y pues entonces busca ayuda en otro lugar o va a dar al hospital. Entonces, no debemos permitir que eso ocurra, hay que darle seguimiento a este paciente, hay que atenderlo localmente en cuanto pueda abrir su boca al día siguiente o al tercer día como máximo, igual que en el caso de los abscesos. Hay que drenar los exudados, debridar, eliminar el opérculo o hacer la extracción en cuanto se pueda. En una primera instancia, pues hacer un debridamiento, un curetaje de la región será suficiente para que aquello empiece a mejorar o cortar esta parte para que no lo esté masticando. Es muy importante aquí el enjuague con clorexidina durante 10 a 30 días, 2 veces al día. Aquí aumentamos un poquito la dosis. Y en las siguientes citas, lo mismo, es restablecer el equilibrio de los ecosistemas orales, atender toda la generalidad de su cavidad oral y la enfermedad que pueda tener el paciente. El tratamiento antibiótico, en el caso de la periodontitis apical, el absceso periapical agudo, la pericoronitis, básicamente podemos emplear los mismos tratamientos de acuerdo a las recomendaciones por las diferentes guías clínicas y documentos de consenso. El tratamiento va a ser, nuevamente reiterando, el tratamiento odontológico más el control del dolor, reducir la respuesta inflamatoria. En este caso no quise detenerme mucho para no prolongar, no me quise meter con la farmacología del manejo del dolor. ¿Sí? Es un tema que vamos a dejar pendiente. Solo comentarles que, bueno, tenemos varias alternativas, ¿sí? El uso de Norixina, por ejemplo, el uso de Febrax, son algunas alternativas excelentes para controlar el dolor, el uso de naproxeno también. No me voy a detener aquí en esta parte, sería muy largo hablar del tema del tratamiento, del manejo del dolor. Vamos a enfocarnos al tratamiento antibiótico principalmente. ¿Cuáles son los esquemas más recomendados hoy en día por mí, basándome en diferentes revisiones de la literatura y diferentes guías clínicas? Amoxicilina 750 miligramos cada 8 horas, 5 a 7 días o hasta 3 días posteriores a la resolución. Muchas de las veces decimos, ¿por cuántos días le damos el tratamiento? A veces ya como receta decimos 5 días, pero si al 5.º día el paciente todavía no resolvía, hay que seguir con el tratamiento antibiótico. A partir de que resuelve la sintomatología, le vamos a dar 3 días más. ¿Sí? Lo ideal es que resuelva en las primeras 72 horas como máximo. ¿Sale? Si no resuelve, ahorita vamos a ver, aquí lo comento, a partir de las 24 siguientes horas tiene que haber una clara mejoría. ¿Sí? O antes, si hicimos el tratamiento odontológico, si drenamos, si hicimos el acceso a cámara pulpar, va a ser más rápido incluso de estas 24 horas, ¿no? Entonces, 5 días podrá ser un buen tiempo, pero por eso es tan importante hacerlo de manera conjunta, tratamiento odontológico y tratamiento de uso de antisépticos y tratamiento antibiótico. Entonces, primer esquema, amoxicilina, 750 miligramos. Segundo esquema, amoxicilina en 500 miligramos o en 875 miligramos, combinada con ácido clavulánico en 125 miligramos, cada 8 horas, 5 a 7 días o hasta 3 días, igual, posteriores a la resolución. Y aquí tenemos cuándo el esquema, el primero, cuándo el segundo y cuándo el tercero, que es clindamicina. ¿Sí? Un paciente que no ha tenido múltiples tratamientos previos, que no es el paciente que
constantemente está tomando antibióticos, que es más virgen en ese sentido, tenemos menos posibilidad de que se presente resistencia. En ese caso nos vamos con el primer esquema, ¿sí? Y hay muchas personas que a veces llegan a la consulta que en años no han tomado un antibiótico, ¿no? En ese paciente es ideal esto, ¿sí? La probabilidad de que esas bacterias sean resistentes es mucho más baja. ¿Por qué? Porque la resistencia se genera posterior al contacto con los antibióticos y sobre todo cuando este contacto es frecuente. Entonces, nos vamos con el segundo esquema para los pacientes donde las infecciones son frecuentes, el uso de antibióticos es frecuente y la respuesta es más baja, ¿no? Entonces, puede ser que empecemos con el primer esquema, 750 miligramos. Ahora, la mayoría de las guías clínicas y los estudios de sensibilidad a los antibióticos hoy en día nos están elevando ya las dosis. Por eso nos vamos a 750 miligramos. 500 miligramos ya nos está resultando menos eficiente. La bacteria no es que ya se haya vuelto resistente a la amoxicilina, pero estamos en camino. Hace algunas décadas lo que más se utilizaba en la práctica odontológica y médica era la ampicilina, si se acuerdan, para las personas que ya tienen varias décadas trabajando. Y se dejó de usar porque se distribuyó la resistencia de una manera impresionante, ¿no? Y seguimos con un problema de resistencia a la ampicilina. Entonces, llegó la amoxicilina y hoy en día sigue siendo eficiente, pero el grado de sensibilidad ha disminuido, por eso la dosis va en aumento. ¿Sí? La capacidad, la dosis de respuesta ya es más alta. Entonces, la recomendación es empezar con 750 miligramos y si lo usamos combinado, hay varios por ahí documentos, por eso lo dejé, 500 miligramos. Yo me voy con una dosis más alta, 875 miligramos. Cada 8 horas, ¿sale? Combinado con ácido clavulánico para aquellos casos donde podemos sospechar de resistencia, donde no queremos arriesgarnos porque es un paciente sistémicamente comprometido, de edad avanzada, etcétera. Hay múltiples factores que me ponen en alerta, hay mayor probabilidad de diseminación, me voy con el segundo esquema. Si es alérgico a las penicilinas, ¿sí? Nos podemos ir con el tercero, que es clindamicina, o, fíjense, ojo, si el proceso infeccioso se caracteriza por poco contenido purulento. Si hay poco contenido purulento, hay poca cantidad de pus, podríamos pensar más, y es un proceso infeccioso de este tipo cerrado, ¿sí? Es un proceso donde las más importantes ahí son las anaerobias. Y en este caso, la clindamicina es una excelente alternativa, pertenece a la familia de las glincosamidas, tiene algunas modificaciones en su molécula que lo hace muy eficiente en el ambiente anaeróbico. Por lo tanto, esta es una excelente alternativa siempre y cuando tengamos mayor indicio de que la infección es causada primordialmente por microorganismos anaerobios estrictos. Y repito, una de las condiciones es que hay pocos exudados purulentos. Es un cuadro que tuvo una evolución más lenta. Los anaerobios tardan más en evolucionar. En el caso de los aerobios o de los facultativos y en su mayoría gram positivos, biógenos o purulentos, que van a relacionarse mucho a estos cuadros donde el pus es muy abundante, ¿sí? La primera opción sigue siendo las penicilinas. Y en primer lugar hoy en día la amoxicilina. Si hay sospecha de resistencia, la combinamos con ácido clavulánico. Si hay pocos exudados purulentos, pero todo el cuadro de alguno de estos tres, entonces podemos buscar la alternativa de clindamicina o una combinación parecida a la que mencionamos hace un momento, utilizando ciprofloxacino combinado con metronidazol o utilizando amoxicilina combinado con metronidazol. El metronidazol nos va a potenciar el efecto en el ambiente anaeróbico, ¿sale? Si tenemos una infección purulenta de este tipo, biógena, con grandes cantidades de pus, un metronidazol, por ejemplo, va a ser muy lento.
va a ser de muy poca eficacia en este caso, ¿vale? Queremos resultados rápidos, esta es la alternativa. La mayoría de los, no prácticamente todas las guías clínicas ponen en primer lugar esta opción, alguna de estas dos. En tercer lugar, clindamicina. Ha habido en la última década un abuso con el uso de la clindamicina, ¿sí? Y muchos colegas han utilizado ya de manera primordial la clindamicina. Clindamicina produce resistencia con mayor facilidad que la amoxicilina con ácido clavulânico. Entonces, hay que dejarla como segunda opción. Y si el cuadro es cerrado, con pocos exudados purulentos, un tiempo de evolución mayor, clindamicina es una excelente opción. Debe haber clara mejoría a partir de las 24 horas o antes, ya lo dije, si se realizó un tratamiento odontológico. Si no se realiza el tratamiento odontológico, hay que iniciarlo a más tardar en los 2 siguientes días. De otra manera, es ese cuadro, lo que ganemos lo vamos a perder al tercer día. Y en el caso de las infecciones diseminadas en espacios aponeuróticos, celulitis facial, angina de Ludwig, el dolor también va a ser espontáneo, agudo, intensificado durante la masticación, hay inflamación y sensibilidad en la zona circundante, a nivel facial, a nivel maxilar o a nivel mandibular o incluso de cuello, ¿sí? Y fiebre, malestar general, trismos y linfadenopatía. Lo mismo, vamos a iniciar un tratamiento antibiótico inmediato, ¿sí? Antiinflamatorios, manejo del dolor, antiinflamatorios para reducir, bajar la respuesta inflamatoria, tratamiento maxilofacial, drenar exudados purulentos de manera intra o extraoral. Si no tenemos la opción, en este momento llega el paciente, hay que hacerlo. Y posteriormente mandarlo con el cirujano maxilofacial, pero hay que intentar hacer el drenaje, eso puede cambiar la evolución y este paciente quizá podamos evitar que vaya al hospital o incluso que se complique y pueda fallecer, ¿no? El tratamiento odontológico, en caso de que no pueda abrir la boca, pues lo iniciaremos en los siguientes días. Y lo mismo, hay que reducir las cuentas bacterianas para que no se esté retroalimentando, porque la boca en este momento es un foco infeccioso. Entonces, clorexidina 2 veces al día durante 10 a 30 días. Y en las siguientes citas, pues, dar el tratamiento completo de las enfermedades de la boca. En este caso, esta está repetida, perdón. Y bueno, estas complicaciones, ¿sí?, que pueden requerir o que van a requerir la mayoría de las veces un manejo hospitalario, pues es la celulitis facial, que puede comprometer a nivel periorbital cuando se va a la parte más cercana a los ojos, la angina de Ludwig en el caso de mandíbula, aquí a nivel de los molares posteriores, la osteomielitis, aquí tenemos un caso de infecciones muy, muy severas, ¿sí? La fascitis necrotizante cervicofacial, por un manejo inadecuado de una celulitis facial, un paciente comprometido, donde no tomamos en consideración todos esos factores en el manejo fundamentales, por eso así lo quise nombrar, son principios fundamentales, ¿sí? Esto se va a complicar si no lo tomamos en consideración. Y el paciente puede caer en uno de estos cuadros e incluso, ya lo vimos, la mortalidad va del 0.12 al 20% de todas las infecciones odontogénicas, ¿sí? Es altísimo en nuestro país, ¿no? La meningitis, la mediastinitis, todo esto requiere ya un manejo hospitalario, por supuesto, pero cuando el paciente llega a nuestra consulta y está en nuestras manos su salud, su vida, tenemos que intentar hacer un drenaje inmediato y darle el esquema antibiótico, aunque en ese momento lo mandemos con el maxilofacial, o si llegó de noche y al día siguiente lo va a ver el maxilofacial, o se va a ir al hospital, ¿sí? Probablemente le salvemos al paciente la vida o le evitemos la ida al hospital, ¿no? Y quizá el cirujano ya pueda atender algún cuadro menos severo a esto a nivel de consultorio, ¿no? Entonces, es muy importante el manejo que demos a nivel odontológico. Y ya casi para terminar,
quiero comentar lo que se refiere a la terapia antibiótica profiláctica, que anteriormente, ¿sí? Y que lamentablemente todavía en algunos ámbitos, muchos colegas, quizá por desconocimiento, por la formación que tenemos, porque nos ha funcionado, seguimos aplicándola en muchos casos donde no se aplica la terapia profiláctica, ¿no? Aquí nuevamente, toda la información que yo les presento está basada en guías clínicas y documentos de consenso, ¿sí? Que se van actualizando no tan frecuentemente. Por ejemplo, es de 2006, hay algunas revisiones más actuales y han cambiado muy poco, ¿no? Estas son las condiciones donde deberíamos usar una terapia profiláctica. Una artropatía, algún grado de inmunosupresión, paciente que recibió un trasplante, una radioterapia, una diabetes tipo 1 o tipo 2 no controlada, paciente de riesgo de endocarditis, paciente que está en un protocolo para prótesis osteoarticular o cirugía ortopédica, desnutrición severa, hemofilia y algunas otras condiciones no controladas que pueden ser trastornos renales, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, por ejemplo, son las condiciones donde se ha demostrado que la terapia profiláctica para un tratamiento odontológico es necesaria. No así cuando vamos a hacer una extracción en un paciente sano, en un paciente controlado de alguna enfermedad, una diabetes controlada, ¿sí? El antibiótico no nos va a ayudar, no nos va a dar algo extra, ¿no? ¿Sí? Probablemente sea mucho más eficaz usar previamente enjuagues con clorhexidina y durante y posterior al tratamiento odontológico que darle al antibiótico. ¿Y por qué? Porque eso nos lleva nuevamente al manejo irracional de los antibióticos que nos tiene hoy en un problema pandémico. ¿Sí? Desde el 2014 se definió que estamos en una situación pandémica de resistencia a los antibióticos y cada vez están apareciendo más y más y más, con más frecuencia las bacterias multiresistentes. Entonces, estamos en un problema donde en los próximos 50 años tendremos que tomar medidas muy drásticas y los odontólogos formamos parte fundamental de un buen manejo antibiótico. Entonces, el primer tratamiento del cual tenemos que echar mano es el tratamiento odontológico. Segundo, el tratamiento a base de antisépticos, enjuagues, geles, pastas con clorhexidina o con algún otro, si es de su preferencia. Y la terapia profiláctica solamente en estas condiciones, cuando el paciente tenga algo de esto y tengamos que hacerle una cirugía, una extracción o un tratamiento odontológico. ¿Cuál es la dosis y la recomendación? Amoxicilina, en este caso se recomienda en primer lugar, sin ácido clavulánico. Algunos autores recomiendan con ácido clavulánico. 2 gramos vía oral, dosis única, 30 minutos antes del procedimiento odontológico. Ampicilina, menos usado en nuestro país, y ya lo decía por qué razón. Cefazolina, cefalexina, clindamicina, 600 miligramos, dosis única, vía oral o intravenosa. ¿Sí? Aquí están las dosis pediátricas. También no quise hablar de las infecciones odontogénicas pediátricas, porque también es un tema largo y diferente. Las consideraciones son distintas. Y bueno, aquí sigue la lista. Yo me quedaría con amoxicilina, ya sea sola o con ácido clavulánico, y nuevamente mi indicador va a ser qué tan frecuente ese paciente toma antibióticos, ¿sí? ¿Con qué frecuencia? O es un paciente que casi nunca, es un paciente que constantemente, porque su condición sistémica sí lo requiere, me voy con para evitar el riesgo de una resistencia inmediata a mi tratamiento. Y bien, con esto quiero terminar. Agradezco la atención. Pongo aquí a sus órdenes mis correos electrónicos para resolver alguna posterior duda. Ahorita, bueno, vamos a pasar a alguna sesión de preguntas, pero si hay alguna duda, alguna cosa que yo pueda servirles, ayudarles a nivel ya más especializado,
pues estoy a sus órdenes en los correos que pongo aquí a sus órdenes. Pongo a sus órdenes también este libro que comentó por ahí el doctor al principio, en otro tema muy importante y muy interesante en este momento, que es el control de las infecciones en el ámbito odontológico. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas que surjan. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecerle en nombre del laboratorio por aceptar nuestra invitación por medio de esta plataforma que es la que tenemos disponible en estos tiempos de pandemia, ¿no? Esperemos, pues, en futuro, en un próximo futuro, ya que sean presenciales, ¿no? En nombre de todo el equipo de la línea odontológica, le agradezco haber aceptado la invitación. Por aquí les pedimos a los asistentes, les quiero agradecer primero que nada el estar aquí presentes. Es una hora complicada aquí en el norte, porque todavía se encuentran en actividades algunos, pero creo que tenemos una muy buena asistencia, así que les agradezco doblemente, ¿no? Que se han dado la oportunidad de estar por aquí. Empezamos, tenemos por aquí, pues, agradecimientos, doctor. Primero que nada, aquí la audiencia lo está felicitando, excelente presentación, muy puntual. Entonces, creo que les ha gustado bastante y esperamos un momentito. Los invito a que nos envíen sus preguntas. Doctor Dios, ¿usted tenga algún comentario mientras nos llegan por ahí las preguntas? Sí, gracias, Jorge. Pues muy interesante, doctor, la verdad. Ahorita que estaba viendo la presentación, ¿no? Ahorita me acordé de lo que comentaba yo con mis alumnos en la mañana en clase, sobre las patologías periapicales y la formación, y me trajo mucho, ahora sí, a la mente todo lo que hemos estado platicando con ellos a lo largo de... exactamente, muy buena práctica, lo felicito, doctor, la verdad, muy buen sabor de boca. Pues ahorita aquí tenía gente trabajando conmigo y me estaban platicando y oyéndole la plática, la entrevista. Doctor, está muy bien, está muy suave, pero pues como dice Jorge, acá nos agarraron en el norte con una hora, con las horas de trabajo, pues entonces a veces es un poquito problemático, pero creo que la audiencia estuvo bueno, bastante audiencia que se tuvo para hacer la situación del horario, que para nosotros, pues no es un pretexto, ¿no? Porque la enseñanza no tiene tiempos ni horas, es simplemente ponernos a trabajar, aprender todo el día, todos los días se aprende algo nuevo y todo esto está cambiando, es una situación cambiante, toda la odontología ha evolucionado y bueno, qué mejor, ¿no? Que estar a la par con estos conocimientos que nos están dándonos. Yo la verdad le quiero agradecer, doctor Octavio, y le extiendo nuevamente la invitación, nomás que nos den chancita de que hagamos algún evento presencial, espero desde antemano amarrarlo así, y en cuanto tengamos luz verde hacerle llegar ya todo el protocolo como debemos de hacerlo, la carta de invitación, todo, pero sigue atenta a la invitación a través de mi colegio, el Colegio de Odontólogos Egresados de la Facultad de Odontología Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? Queremos agradecérselo de antemano, ¿no? Y bueno, no sé, Jorge, si ya te llegaron algunos comentarios más. Ya llegó una pregunta de la doctora Morales de aquí de Mexicali. Dice, solo tengo una duda en el uso de la clorhexidina, ya que siempre nos recomienda el uso solo por 2 semanas para evitar la pigmentación. Sí, en el caso de la pigmentación, yo creo que aquí el tema de efectos adversos, riesgo-beneficio es algo a considerar. La indicación, mi recomendación principal de indicación es para aquellos pacientes donde hay un claro desequilibrio, ¿no? El paciente que tiene múltiples lesiones, que tiene una salud muy deteriorada, donde hay una clara disbiosis, ¿sí? No lo vamos a regresar a un estado equilibrado tan fácil, ¿no? Va a ser el paulatino que el paciente se enganche en estas técnicas de higiene, en cambiar sus hábitos, en modificar, en encontrar a veces cuál es el factor, a veces son factores inherentes, ¿no? A lo mejor algún fármaco por ahí que está disminuyendo su flujo salival, etcétera. Entonces, en este caso, mi recomendación sí se va hasta 30 días. O
¿sí? A pesar de que tengamos el problema de la pigmentación, no más de 30 días y en casos muy, muy severos hasta 45 días. Después de eso tendremos que descansar. Definitivamente hay que descansar al menos un periodo de 15 días o un mes antes de volver a retomar si el paciente lo requiere, ¿no? Pero hoy en día, como comentó por aquí el doctor Normando, definitivamente la odontología y los tratamientos están cambiando, ¿no? Y en el tema de antibióticos, por ejemplo, las dosis, hoy en día la recomendación es irnos con dosis más altas. No en todos los casos, ahora es selecciona bien a tu paciente y vamos con todo, ¿no? Vamos a darle fuerte para asegurar que esa bacteria no se levante, porque si se levanta, se va a levantar con resistencia. Y entonces, esa es mi recomendación. Cuando el paciente lo requiera, hay que darle dosis más altas, más frecuentes, incluso con clorexina, explicarle el asunto de la pigmentación, que es externa. Le haremos una profilaxis, ya sea intermedia o al final del tratamiento, y va a regresar su color, ¿no? Entonces, a menos que hubiera otro efecto secundario que el paciente nos remita, pues podemos usar la clorexidina local con irrigaciones, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene bolsas periodontales, o nos iríamos a algún otro antiséptico que tiene actividades menos potentes, que también nos puede ayudar, un cloruro de acetilpiridinio, puede ser una segunda alternativa, o un enjuague a base de extractos de plantas, el timol, por ejemplo, el eucaliptol, que forman parte del Listerine, sería otra alternativa que nos puede servir, también aprobado por la Academia Americana de Periodoncia. Algunas personas dicen que es más irritante, hay que ir midiendo al paciente, ¿no? Sería por ahí mi comentario. Muy bien, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta por aquí del doctor Patrón de Mexicali. Nos dice, en los datos de profilaxis antibiótica, los pacientes en tratamiento con bifosfonatos no aparecen, ya que no es necesaria la profilaxis aún sin presencia de algún proceso infeccioso. Ok. Sí, ahí en esa parte, probablemente en donde decía otros, si el paciente tiene algún tratamiento farmacológico que predisponga algún grado de inmunosupresión, definitivamente está indicada la terapia profiláctica, ¿sí? Definitivamente sí está indicada. Por eso está por ahí considerado, quizá ahí en donde decía otras condiciones, quizá no está entre los primeros, pero habría que considerar sí, ese y cualquier otro tratamiento que nos pueda reducir la respuesta inmune. Creo que es suficiente para considerar que ese paciente necesita una terapia profiláctica. Y bueno, aquí simplemente hacer la anotación de que la terapia profiláctica se maneja en dosis única. Hay por ahí algunos autores, yo particularmente la recomiendo en una doble dosis, 30 minutos antes y una hora después del tratamiento, o 30 minutos después, ¿sí? Muchos autores dicen, con una es suficiente, nada más dale una antes del tratamiento. Yo particularmente me voy más con hacer la doble, antes y justo después del tratamiento. Pero prácticamente es única, no le vamos a dar un tratamiento de 7 días, ¿sí? Entonces, el problema disbiótico que podemos causar en ese paciente no va a ser grave, solamente queremos bajar cargas microbianas justo en el momento del tratamiento, ¿sí? Y en las siguientes horas. La vida media de este fármaco pues va en esas dosis, pues va a estar por ahí casi de las 24 horas, 20 horas, ¿no? Entonces, con eso es suficiente, no le vamos a causar un daño. A diferencia de cómo manejábamos anteriormente, hace algunas décadas o años, la terapia profiláctica, que era, ahí te va tu antibiótico 7 días, 5 días, cada 8 horas. Como lo manejamos como si fuera terapéutico, ¿no? Entonces, terapia profiláctica es dosis única o máximo 2 dosis.
Muy bien, doctor. Y tenemos una pregunta más. Dice la doctora Martínez de aquí de Mexicali. En el caso de la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sería la ideal? Digo, continuando con el tema de la profilaxis. Aquí nuevamente, el ácido clavulánico, realmente lo único que va a hacer el ácido clavulánico es abrirle camino a la amoxicilina en caso de que haya producción de beta-lactamasas. ¿Sí? De pronto por ahí se han manejado términos que quizá puedan resultar confusos. De pronto el manejar que el ácido clavulánico es un potenciador es algo que hay que interpretar bien. ¿Sí? Si nosotros administramos una dosis de 750 o 875 miligramos de amoxicilina, vamos a alcanzar una concentración en los tejidos de aproximadamente 64 a 128 microgramos por mililitro a nivel de los tejidos. Y el hecho de que lleve ácido clavulánico no va a hacer que esa concentración sea mayor, solo en caso de que haya resistencia. Si la bacteria produce beta-lactamasas, entonces sí. E insisto, eso no lo vamos a saber porque la mayoría del tratamiento antibiótico que hacemos en odontología, y esto también está marcado en las guías clínicas, quisiéramos que no fuera así, pero la mayoría es un tratamiento empírico. No tenemos un antibiograma porque la infección es mixta, es polimicrobiana, porque es súper difícil hacer un diagnóstico microbiológico. Entonces, siendo así, ¿cuál es la única pista que tenemos? La clínica. ¿Sí? ¿Cuál es el dato clínico? Que el paciente ya ha tenido muchos contactos previos con antibióticos, es un paciente que potencialmente la bacteria ya le presentamos el antibiótico, ya lo conoce y puede tener resistencia, o si no responde al tratamiento sin el inhibidor suicida, ¿no? Sin el clavulanato. Entonces, mi comentario va en ese sentido. Vamos a utilizar la combinación con el análogo amoxicilina con ácido clavulánico cuando los datos clínicos me hagan sospechar de que hay un factor de riesgo de que pudiera haber una resistencia. Tratamientos frecuentes, infecciones que ya he tenido y que se complicaron, ¿sí? Insisto, una infección odontogénica se tiene que resolver en 24 a 48 horas, no más. Si no se están resolviendo en ese tiempo, quizá no estamos manejando bien el tratamiento odontológico o las dosis antibióticas o ambos en su conjunto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Siguen llegando agradecimientos. La doctora Pérez de San Luis de Colorado le agradece, excelente plática. Y más agradecimientos de aquí de Mexicali, de los algodones. Y pues son esas las preguntas que tenemos ahorita. Le agradezco, doctor Sánchez, y voy a pasar la batuta al doctor Normando Llots, sin antes agradecerle el haber incluido al laboratorio en el plan de educación continua del colegio. Así que le agradezco de parte de todo el equipo de la línea odontológica y pues nos estaremos siguiendo trabajando juntos. Gracias, Jorge. Bueno, voy a pasar a dar, entregar pues el reconocimiento al doctor, el cual no sé si se esté viendo en la presentación. ¿Sí se observa? No, doctor, tenemos que convertirlo a usted en presentador. Si me permite tantito, ahorita lo hacemos presentador. Ya está, gracias. Ya le pasé los controles, doctor. ¿Listo? Ahora sí. Ok. Nomás dejen. Ok. Bueno, creo que tengo que hacerlo más un poquito pequeño. Bueno.
Bueno, dice la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, Asociación Civil, ADM, Colegio de Odontólogos egresados de la Facultad de Odontología Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Octavio Sánchez Vargas por su valiosa participación en nuestro ciclo de conferencias virtuales con el tema Principios fundamentales para el diagnóstico, manejo y tratamiento de las infecciones odontogénicas. 29 de abril perdón, de 2021, Mexicali, Baja California. Firma, presidente de la Asociación Dental Mexicana, doctor Manuel Sergio Martínez Martínez, presidente, doctor Sergio Curiel Torres, Educación Continua de la Asociación Dental Mexicana, el doctor Francisco Javier Patrón Jiménez, Educación Continua del Colegio de Odontólogos Egresados, y un servidor, el doctor Normando Driot Angulo, presidente del colegio. De la misma forma, quiero agradecerle al laboratorio CIFRID por todo el apoyo brindado a esta plática, en la cual pues en conjunto tuvimos a bien participar haciendo un gran equipo y pues demostrando que en este tipo de actualización en la educación continua están presentes con nosotros. Se los agradezco, muchas gracias y creo que seguiremos adelante trabajando en este logro que es la actualización de nosotros los odontólogos del gremio odontológico en pro de nuestros propios pacientes. Sin más, quiero agradecerlo. Doctor Luis Octavio, pues seguimos en pie, tengo su correo, tengo su contacto y seguiremos trabajando en esto. Estoy en sus órdenes, muchas gracias por el reconocimiento y gracias por todo el apoyo. Muchas gracias a usted, doctor. Por su asistencia, a todos los participantes. Así, yo veo, estamos. Ya, creo que